Bueno, y faltan solo horas, ¿sabe?, para que comience la discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados sobre los cambios introducidos en el Senado a la reforma laboral. El gobierno salió a responder las críticas del empresariado. Para la SOFOFA, la iniciativa perjudica a los trabajadores. Queremos conversar más sobre este tema. Para ello nos acompaña el subsecretario precisamente del Trabajo, Francisco Díaz. Subsecretario, gracias por estar con nosotros. Bueno, parte de una semana bastante importante porque en la Cámara de Diputados no gustó nada todas las indicaciones que primero salieron del gobierno y que fueron aprobadas en el Senado. ¿Cómo pretende el gobierno hacer este control de daños y limitar lo más posible la discusión para evitar este trámite legislativo que ya se ha extendido por tanto tiempo? A ver, hay que puntualizar que ya estamos en el proceso final de la reforma. Incluso podríamos tener aprobación dependiendo de los días y los plazos dentro de las próximas semana o algo por ahí. Lo relevante es que del Senado se aprobaron lo que son los pilares esenciales del proyecto. Ahí no hay discusión. Se aprobó lo que es la titularidad sindical sin modificaciones, se aprobó lo que es la extensión de beneficios sin modificaciones, se aprobó la huelga efectiva sin modificaciones. Hay una duda interpretativa en algunos sobre un aspecto muy puntual y específico en materia de reemplazo interno en huelga, y así otra serie de temas que se han ido aprobando. Entonces, la verdad es que nosotros somos más bien optimistas y vemos el vaso más que medio lleno, más 3/4 lleno que ese cuarto vacío. Pero han tenido acercamientos con los partidos políticos directos, porque básicamente, por ejemplo, el Partido Socialista dice que este mínimo cambio en el tema de la huelga no es tan mínimo y es el reemplazo encubierto, por ejemplo. Sí, esa no es la opinión de todo el Partido Socialista. Hay una declaración oficial y expresa de la Comisión Política del Partido Socialista de la semana pasada. Hay también una votación unánime de los 6 senadores del Partido Socialista el día miércoles en el Senado, donde lo que se señala es más bien considerar de que hay una regulación de huelga donde ella queda completamente limpia. Se habla de huelga efectiva, se habla de que no puede haber reemplazo, y sí, se reconoce que hay una interpretación con la cual ellos concuerdan, favorable al no reemplazo en huelga. Por tanto, creo que hay que matizar y analizar todas lo que son las opiniones. Este es un tema discutible, es debatible. Nosotros no tenemos ningún problema en explicar y hacer toda la pedagogía política que haya que hacer para determinar de que efectivamente estamos legislando por una huelga que tenga fuerza. No porque queremos que haya huelga, sino que porque queremos que se fortalezcan los acuerdos. No se llegó con la negociación interempresa. ¿Cuál es la autocrítica que se hace? Ahí hay un punto que probablemente tenga que ir a comisión mixta, porque en la Cámara de Diputados se aprobó lo que es la negociación del sindicato interempresa. Ahí hay que aclarar, no es negociación interempresa, sino que del sindicato interempresa. El Senado rechazó aquella negociación y por tanto lo que hoy día ocurre es que no hay negociación y tenemos a varios decenas de miles de trabajadores que se organizan en sindicatos interempresas que hoy día no podrían negociar de ninguna forma, y hoy día sí lo hacen. Entonces eso probablemente sí tenga que ir a comisión mixta, porque si no va a quedar un vacío en la ley que hay que intentar de suplir. Dentro de la discusión de la negociación de los sindicatos interempresa, el senador Andrés Alamán decía que era impracticable este punto porque ponía a negociar sindicatos de empresas absolutamente distintas, de tamaños absolutamente distintos, que no tenían ninguna relación entre sí, por lo tanto no era lógico. Eso, ¿cómo lo responde el gobierno? ¿Es tan apegado a la realidad? A ver, es que de verdad y de bien buena fe, yo no sé si el senador Alamán o está muy confundido o intenta confundir, porque el proyecto no puede ser más claro. No existe negociación interempresa en el proyecto de ley. No es que distintas empresas vayan a una negociación al mismo tiempo y que pueda ir una panadería con un gran supermercado a negociar colectivamente al mismo tiempo por sus trabajadores. Evidentemente el gran supermercado tiene distintas realidades que lo que es una panadería. No, el proyecto es muy claro en señalar, la negociación se da siempre en la empresa. Si hay un sindicato que agrupa trabajadores de distintas empresas, eso es una legítima forma de organizarse, pero la negociación de ese sindicato en la empresa, en el ejemplo decíamos la panadería, se realizará solo por los trabajadores de la panadería en el momento que la panadería negocie y no cuando negocie el supermercado. Por tanto, es una negociación de empresa, y el senador Alamán no lo entendió así durante todo el trámite legislativo, a pesar de que se lo explicamos incluso con dibujitos.
Ahora, lo otro que también señaló el senador Alamán y al que se le unió el senador Larraín fue que van a llevar esto al Tribunal Constitucional por el tema de la extensión de beneficios, porque se dice que se está afectando las libertades individuales de cada uno de los trabajadores que no están sindicalizados y que con esto claramente lo que está buscando, dicen ellos, la ley es obligar a la gente a sindicalizarse. ¿Qué pasa con que las leyes finalmente terminen en el Tribunal Constitucional? Bueno, esa pregunta hay que hacérsela a quienes insisten en ir al Tribunal Constitucional. Pero Incluso, tienen el legítimo derecho y ahí han terminado y terminó la gratuidad, por ejemplo. tienen el legítimo derecho, pero yo creo que el derecho que no existe es señalar en el Tribunal Constitucional estamos en mayoría. Ahí se está un poco manoseando lo que es la independencia de aquella institución que está en nuestra Constitución. ¿Y es independiente? El Tribunal Constitucional está en la Constitución, allí está, es una instancia, pero lo que no se puede decir a priori es yo tengo mayoría ahí. Ahí en el fondo lo que se está haciendo es faltarle respeto a los miembros del Tribunal Constitucional. Pero en el tema de este caso y concreto y de fondo, ellos señalan que la extensión de beneficios genera una suerte de afiliación obligatoria a un sindicato. Nosotros francamente no la vemos por ningún lado. Este es un proyecto que se basa en los principios de la OIT sobre libertad sindical. En todo momento una persona puede salirse de un sindicato, puede afiliarse a otro sindicato, puede formar un nuevo sindicato. Pero también hay que reconocer que las personas que están en un sindicato, que pagan su cuota, que van a las reuniones, que eventualmente van a una huelga, los beneficios que se obtienen de esa negociación, ellos son los titulares y por tanto quienes deben ser los primeros en verse beneficiados de aquello. Entonces, que sindicato y empleador acuerden a quién le extienden los beneficios, terceros trabajadores, parece lo más lógico del mundo. No vemos dónde puede estar la inconstitucionalidad de aquello. Y ese va a ser el argumento del gobierno. ¿Ustedes de todas maneras esperan que esto vaya finalmente al Tribunal Constitucional? Esperamos que no. ¿Están preparados para ello? O sea, evidentemente estamos muy seguros de la constitucionalidad de nuestro proyecto. Creemos que es respetuoso tanto de la letra de la Constitución, del espíritu de la Constitución y además de los tratados internacionales, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que se entienden parte de la Constitución en virtud del principio del artículo 5º de la Constitución. Es decir, estamos plenamente confiados en que podemos ganar aquella eventual presentación. Confiamos en hacer más pedagogía y que quede claro que no vemos por dónde existe esa afiliación obligatoria que señalan los senadores de derecha y que por tanto nos obviemos a aquella etapa. ¿Cuánto pesó la CUT en esta negociación, subsecretario? La CUT pesó mucho, como pesó también los gremios empresariales, como pesó también las otras centrales sindicales. Hay otras 2 centrales sindicales. Que no se sienten representadas por la CUT. Y que están en su derecho a no sentirse representadas, por algo son distintas. Sindicatos, hablamos con muchos sindicatos de distintos tipos, interempresas, de empresas, federaciones, sindicatos que no están afiliados a la CUT, muchos sindicatos del mundo privado, conversamos para ver cómo opera en la realidad del sistema. La CUT fue un actor más, es importante, es evidente, es la central más grande del país, hay una relación además con ellos, con los cuales hemos conversado este proyecto de ley, pero no, esta no es una legislación hecha para ningún sector en particular, sino que para que los trabajadores de Chile tengan mejores condiciones. Sin embargo, van a ir a huelga de todas maneras, a movilización de todas maneras el próximo 22 de marzo. ¿Cómo lo explica usted? Bueno, porque el movimiento sindical tiene y debe ser autónomo. Sí, pensar que el movimiento sindical tiene que ser obsecuente al gobierno de turno, o por el contrario, que el movimiento sindical tiene que oponerse a todo lo que diga el gobierno de turno, es no conocer la historia rica del sindicalismo chileno que lleva ya casi un siglo. Ellos son autónomos, deben ser autónomas, por más que yo en lo personal tenga una sintonía muy alta con ellos, no quita de que la autonomía es fundamental. Van a una movilización el 22 de marzo, han señalado que quieren movilizarse para que se apure la reforma constitucional, para que hayan reformas laborales, para que sigan las otras reformas, y es enteramente legítimo, evidentemente, si es que la movilización se hace en orden y sin ningún problema. Ministro, subsecretario, ¿por qué cambió tanto el gobierno desde el proyecto inicial hasta las indicaciones que hizo ahora? La verdad es que no ha cambiado tanto. Ha habido muchas indicaciones que han ido perfeccionando el proyecto. Siempre lo decimos, este es un proyecto de casi 120 artículos que regula todo un procedimiento nuevo, entonces le hemos introducido muchas perfecciones, muchos perfeccionamientos que sugirió el senador Alamán, el senador Larraín, la senadora Goich, la senadora Adriana Muñoz, el Letelier. Hay evidentemente cambios, pero los principios esenciales se mantienen prácticamente incólumes. Titularidad sindical, extensión de beneficios, promoción de la mujer, huelga efectiva, entre otros. ¿Se termina el plan laboral de José Piñera con esto?
El plan laboral, bueno, involucra derecho colectivo, derecho individual. Aquí estamos cambiando lo que son las reglas del derecho colectivo. Y nosotros creemos que estamos cambiando los 4 o 5 dispositivos claves, según los cuales, por los cuales José Piñera quería debilitar al sindicato, fragmentándolo, dividiéndolo, colocándole competencia externa con los grupos negociadores. Así que creemos que estamos haciendo un cambio sustantivo en ese sentido. Subsecretario, en términos de plazo, ya usted decía, estamos en el final de una tramitación que ha sido bastante larga, pero ¿cuánto podría quedar, tomando en cuenta también el tema de la Comisión Mixta y el Tribunal Constitucional? Bueno, aquí hay plazos que también dependen un poco de lo que se demore el trámite en el Parlamento, por tanto hay que ser respetuoso de ellos. Pero nosotros creemos que en los próximos días, ni siquiera semanas, debiéramos tener el proyecto aprobado en el Congreso. Si es que hay presentación al Tribunal Constitucional, eso ya, claro, altera un poco lo que son nuestros plazos y se podría extender un poco. Lo que sí queremos es que los trabajadores, ojalá durante este año 2016, se den las primeras negociaciones al amparo de la nueva ley. Muy bien. Subsecretario, muchísimas gracias por estar con nosotros. La última pregunta, ¿cómo se ve el tema, la estimación de la empleabilidad o la tasa de cesantía para este año? Bueno, nosotros hemos dicho siempre, llevamos 2 años en que nos han pronosticado que va a subir el desempleo y no ha subido el desempleo. Nosotros hemos dicho siempre, más que hacer pronósticos, evidentemente en invierno, por ejemplo, se producen alzas en el desempleo, en verano baja el desempleo, pero más que hacer pronósticos, nosotros estamos llevando adelante una política de empleo activa, es decir, de que el desempleo pase de ser una función más casi inercial del crecimiento económico a preocuparse, a atraer nueva gente al mundo laboral, preocuparse de sus condiciones de empleabilidad, de mujeres y jóvenes, y esa es la tarea que estamos por delante. Subsecretario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerlo luego para que nos explique más de la futura aprobación de esta reforma que ya lleva bastante tiempo. 1 año, si tampoco es tanto. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ti.